Bien, pues ya estamos. Ya vamos a iniciar nuestra transmisión en vivo y les damos la bienvenida a las personas que nos están viendo en las redes sociales del Museo Cabañas. Yo soy Laura, estoy encargada del área de educación y con motivo de la exposición que tenemos actualmente en el museo sobre Matías Geritz es que desarrollamos esta conferencia que nos da muchísimo gusto que sea posible ahora. Y bueno, pues me gustaría presentar a la doctora, candidata a doctora Sandra Valenzuela, que nos va a dar la conferencia titulada El arte como servicio en el diseño de ambientes de Matías Geritz. Me gustaría introducirte, Sandra. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Me gustaría introducir a las personas que nos estén viendo un poco sobre tu trayectoria. Y bueno, Sandra Valenzuela estudió en la Esmeralda, en el Pratt Institute, en el Colegio de México, y actualmente está por concluir un doctorado en Ciencias de la Educación en el CINVESTAP. Ha expuesto individualmente en Italia, en Estados Unidos, México, Hong Kong, Beijing, España, y colectivamente en el Rubin Center for Visual Arts, en el Museo del Barrio, en el Instituto Cervantes de Nueva York, en el Fotofest de Houston, en la Galería CENAR, en el Centro de la Imagen, en el MUCA Roma y en CEU, en el Centro Universitario de la UNED. El Museo Experimental del ECO también ha sido uno de los espacios en donde se ha expuesto su trabajo, y en la Galería de Diseño de la Universidad de Harvard. Actualmente le interesa la relación entre el arte y la educación, así como la percepción. Imparte la clase de docencia de las artes en la Esmeralda y coordinó el proyecto de campaña No Corredor Corrupción contra la privatización de Avenida Chapultepec. Y bueno, me entusiasma muchísimo, Sandra, que nos puedas acompañar. Estoy ansiosa por escucharte, porque sé que tu investigación ha llevado como un trabajo muy, muy interesante, arduo, y bueno, estoy muy, muy emocionada de que nos compartas sobre esta faceta de Matías Geritz, que es poco conocida, ¿no? Entonces, pues bienvenida y pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Laura. Primero que nada, quiero agradecer a todo el personal del Instituto Cultural Cabañas por todo el apoyo, por supuesto a la directora, la maestra Susana Chávez Brandon, por supuesto a ti por todas las atenciones, y ahora sí que el gusto es mío de haber sido invitada a tan importante institución, tan relevante para el estudio de Matías Geritz. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la charla, y bienvenidos a todos los que nos escuchan desde distintos rincones del mundo. Pues es un honor contar con su presencia. Bueno, pues antes que nada, esta conferencia es resultado de una investigación que yo he realizado como candidata a doctorado, y ha sido muy importante el apoyo de diversas instituciones, y por supuesto extiendo mi agradecimiento al Instituto Cultural Cabañas, al igual que al Museo Experimental del ECO y por supuesto el CENIDIAP, que han sido recintos muy importantes para que yo pudiese llevar a cabo esta investigación, que espero que sea de su agrado. Es el arte como servicio en el diseño de ambientes de Matías Geritz, y se trata sobre la relación por medio del arte útil entre la obra y la enseñanza. Bueno, pues Matías Geritz es invitado a llegar a México debido a una iniciativa de Ignacio Díaz Morales, quien estaba por formar la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Entonces Geritz llega en octubre de 1949, ¿no? Llega de España, desembarca en Veracruz, y por una carta de Díaz Morales pasa a ver a Luis Barragán, con quien a partir de ahí entabla una amistad, y llega invitado a México como doctor en Historia del Arte, porque Geritz estudió un doctorado en Historia del Arte en la actual Universidad Humboldt de Berlín, y también había tenido una práctica como artista en España, ¿no? Pero digamos como más de autogestión, de gestor, editor. Entonces él llega como doctor inicialmente a dar una clase de Historia del Arte,
que después, por iniciativa de Díaz Morales, le ofrecen la famosa clase de educación visual, que tiene mucho que ver con este tema del arte como servicio y también con el diseño de ambientes, que tiene que ver con la luz y los vitrales. Cuando apenas llega Matías Geritz, se ve que había como una energía muy intensa en Guadalajara, en la escuela de Díaz Morales, y entonces Geritz le escribe a su amigo Romero Brest, que está en España, y le cuenta como, no sabes, usted es una super escuela, es como una Bauhaus mexicana, y entonces, lleno de emoción, como que Geritz le expresa que como que ahora sí siente que vale la pena invertir su tiempo en la educación, ¿no? Porque como que le genera mucho entusiasmo todo lo que está pasando en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara y todas las iniciativas de Díaz Morales. Y un poco esto lo quiero poner como antecedente, porque estas son las bases de lo que luego yo les voy a explicar, que Geritz explica por medio de sus textos, por medio de la frase de que el arte es un servicio, y la importancia de las colaboraciones que realiza con sus colegas arquitectos, a quienes en realidad conoce por medio de las universidades, o sea, que los conoce como Geritz profesor, ¿no? Por eso la importancia de la faceta de enseñanza de Matías Geritz, misma que inicia en Guadalajara, ¿no? Y que realmente Guadalajara la hace posible. Mientras Geritz está desembarcando en Veracruz, el número de la revista Arquitectura México, que es la revista de Mario Pani, publica este ensayo de Gastón Bardet sobre la arquitectura del amor. Y esta referencia es importante porque si ustedes consultan este número de Arquitectura México, que de hecho sí lo pueden hacer en línea, porque están digitalizados en una iniciativa de la UNAM, se van a dar cuenta cómo hay muchas de las ideas que propone y explica Gastón Bardet que después Geritz retoma. Es muy probable que cuando Geritz llegara a Guadalajara, por medio de sus amistades con los arquitectos, eventualmente también supiera que Gastón Bardet, antes de que Geritz llegara a México, había venido a México a dar una serie de conferencias en donde él como que expresaba la necesidad de una arquitectura que estuviera relacionada aspiraciones espirituales, o sea, que moviera emocionalmente, y ponía en crítica la frialdad del funcionalismo. Digamos que es un antecedente importante para el manifiesto de la arquitectura emocional que Geritz escribe en el 53 en el marco de la inauguración del Museo Experimental El Eco. ¿Por qué? Porque el texto de Bardet plantea ciertas ideas que después Geritz también retoma. Como Geritz era doctor en Historia del Arte, pues él, digamos que era una persona muy enterada y como con una visión histórica, ¿no? O sea, para Geritz manejaba mucha información y de hecho él llega, o sea, aparte de, digamos, en la correspondencia previa con Díaz Morales, él demuestra que conoce mucho sobre las vanguardias, que estaba más o menos al tanto de la Bauhaus y que, bueno, como que tenía un conocimiento de la historia del arte. Ahora, al llegar Geritz a Guadalajara, también empieza un proceso en donde él empieza a experimentar con la escultura. Geritz en España más que nada había hecho dibujos y pinturas y gráficas, y había editado libros y había hecho la iniciativa de la Escuela de Altamira, pero realmente no había hecho pues tanta escultura. Es realmente en Guadalajara cuando él, por medio también de su maestro Romualdo de la Cruz, empieza a experimentar más en la tercera dimensión y también en sus colaboraciones con sus colegas arquitectos, ¿no? Total que para el 53, Ricardo de Robina, a quien conoce por las amistades de Guadalajara y México, y de hecho lo conoce porque Robina llevaba la clase de Historia del Arte en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Entonces cuando se entera de Geritz y se entera que es doctor en Historia del Arte, como que le interesa mucho y dice, ay, me interesa mucho porque yo doy la clase de Historia del Arte. Y eso es lo que un poco como que siembra los cimientos de esta amistad tan importante entre Geritz y Ricardo de Robina. Y entonces él publica en Arquitectura México, que era la revista que llevaba Mario Pani, sobre los salvadores de Auschwitz, que eran los cristos que Geritz había hecho en Guadalajara. Y de alguna manera es como sus inicios de experimentación de un arte moderno y a la vez religioso, ¿no? Cuando Geritz llega a Guadalajara, Ignacio Díaz Morales pues está como muy interesado en la pedagogía de la Bauhaus y en la Bauhaus. Eso uno
puede leerlo en los libros de Fernando González Gortázar, que editó en la Universidad de Guadalajara. Entonces le propone a Geritz que por qué no da una clase que sea de educación visual, que más o menos siga el rollo de Albers, ¿no? Y le da un libro, pero no le da un libro de Albers, le da un libro de György Kepes, que voy a hablar de él posteriormente. Y entonces digamos que la primera referencia a Geritz para adaptar su clase es un poco la Bauhaus, el libro de György Kepes, ¿no? Y ahorita un poco pues voy a explicar ciertas referencias muy importantes para Geritz en cuanto a estas ideas del arte como servicio y de la estructura de enseñanza de su clase, que tienen mucho que ver con la influencia de la Bauhaus, ¿no? Cuando yo empecé a hacer las entrevistas con sus alumnos y empecé a consultar archivos y los textos, una referencia que salía mucho era que Geritz había adaptado cierta línea de la Bauhaus en México, ¿no? Y también es cierto que Ignacio Díaz Morales tenía este interés cuando le ofrece la clase, ¿no? En el marco de la clase que empieza a armar en Guadalajara empieza a generar mucho interés y visibilidad, al punto en que la revista Espacios, que era como la revista de arte de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, le dedica varias páginas al Geritz que estaba dando esta clase de educación visual, al igual que a su obra, y también publica ahí un texto Ida Rodríguez Prampolini sobre la Escuela de Altamira, ¿no?, que había realizado. Digamos que esta charla, ¿no?, y olvidé mencionarlo, pero es importante, se sitúa más o menos entre la década de 1950 y 1960. Entonces yo voy a ir mencionando eventos durante esos años, pero no va a ser cronológica, porque primero les voy a hablar de los antecedentes de estas ideas de Geritz, y ya después voy a ir explicando a partir de los proyectos, digamos, y distintas temáticas que tienen que ver con la idea de Geritz del arte como servicio y el diseño de ambientes que tienen que ver con sus intervenciones con luz, ¿no? Por ejemplo, esta es una fotografía de la exposición que Geritz realiza ya en el 62, me parece que es su segunda exposición en Nueva York, en donde él muestra estos mensajes que eran estos bastidores llenos de dorados con hoja de oro en distintos tamaños, y lo presenta con una iluminación de velas, ¿no? Y pongo esta foto porque justo aunque es una exposición en una galería en Nueva York, digamos como que Geritz estaba diseñando un ambiente y le interesaba mucho la parte de la luz y los elementos reflejantes, y también tenía un elemento espiritual religioso a ciertas referencias de esta serie. Y es importante porque durante esa exposición Geritz lee un prólogo que él escribe, ¿no? Y en ese prólogo lee, digamos, este párrafo: el arte ha sido violado, está muerto, que les estoy proyectando. Y este párrafo va a acompañar a Geritz a lo largo de los 60, porque después lo recicla en su texto del arte es un servicio, que escribe en el 64, y luego vuelve a utilizar este mismo párrafo en El arte ha muerto, que es un texto del 68. Entonces esto es importante comentarles, porque aunque digamos que las ideas sobre la relación entre el arte y la religión y la necesidad de que un arte pueda promover ideas espirituales de una elevación, Geritz lo empieza como a promover desde los 50, desde el manifiesto de la arquitectura emocional ya tiene ciertos elementos, pero es realmente en los 60 cuando ya empieza a agarrar fuerza el enunciado en cuanto a sus textos. ¿Y a qué se refiere Geritz con que el arte es un servicio, ¿no? Entonces quisiera empezar por ahí para explicarles. Y bueno, Geritz lo que dice en varios de sus textos, porque Geritz también fue alguien muy activo escribiendo, porque llevó por más o menos 14 años la sección de Arte de Arquitectura México, y entonces escribía textos y promovía cierto tipo de artistas, ciertas manifestaciones en esta sección de arte dentro de la revista Arquitectura México. Y porque él tenía formación como doctor en Historia del Arte, ¿no? Que eso es algo que lo acompañó a lo largo de su vida. Y entonces Geritz explica el arte como servicio, como una especie de contraparte al arte por el arte. ¿Y qué quiere decir el arte por el arte? Bueno, pues Oscar Wilde, cuando escribe El retrato de Dorian Gray, en el prefacio de esa novela, hace como un enunciado de artista, en donde la última frase de ese prefacio dice algo así como, bueno, y entonces todo arte es por ende inútil,
que habla un poco como de esta autonomía del arte, de que el arte no tiene por qué ser útil, porque es autónomo y su única utilidad es más bien existir, que no obedece a ninguna utilidad o función. Geritz en realidad estaba en contra de ese enunciado, y él lo que empieza a visibilizar es la idea del arte como servicio, como una contraparte, y menciona a ciertos artistas relacionados con la Bauhaus como ejemplos de artistas que tenían que ver con esta idea de un arte que sí obedeciera a necesidades y problemáticas de su época, y que no solo fuera un arte como idea, digamos, que tiene un poco que ver con la tradición de Marcel Duchamp, sino era un arte que tiene un poco más que ver con la relación entre arte y diseño, que tiene que ver con la Bauhaus, que tiene que ver con el movimiento del estilo, ¿no? Y que de alguna manera, como enunciado, también se puede relacionar a ciertas ideas de las vanguardias, incluidos movimientos en México, ¿no? Que buscaban que el arte sí fuese útil y obedeciera a necesidades y problemáticas de su entorno. Una de las referencias súper importantes para la enseñanza de Geritz y la idea del arte como servicio, como él mismo enuncia, que ya les enseñé en la cita anterior, es el artista húngaro Laszlo Moholy-Nagy o Laszlo Moholy-Nagy. Y Laszlo Moholy-Nagy fue profesor de la Bauhaus más o menos de 1924 al 28. Y escribió, de hecho, 2 libros sobre su enseñanza a lo largo de su vida. Para cuando Geritz llega a Guadalajara, Laszlo Moholy-Nagy ya había muerto de leucemia porque muere en Chicago en 1946, ¿no? Pero Geritz, en el texto que escribe sobre la educación visual, menciona justo cómo su visión de la educación visual tiene mucho que ver con la línea de enseñanza de Moholy-Nagy. La Bauhaus, que es una escuela que Gropius inaugura en 1919, es una escuela muy diversa, o sea, es una escuela que, pues que tiene muy diversos maestros, todos muy complejos, muy talentosos, diversas materias, distintas épocas, distintas sedes, ¿no? Empieza en Weimar, después se va a Dessau, luego se muda a Berlín, tiene 3 distintos directores, pero digamos que la Bauhaus que Geritz adapta a México, inicialmente en Guadalajara, y después en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, y también en la Ibero y en la Escuela Autónoma de Morelos, es la Bauhaus más o menos del 24, y tiene que ver con el curso introductorio. Geritz le daba clase a estudiantes de arquitectura de primer y segundo año, y Moholy-Nagy también daba clase a estudiantes de la Bauhaus de primer año de recién ingreso, y esta es una estructura del plan de estudios del 24, en donde el curso introductorio llamado el Vorkurs lo daban distintos profesores, y no lo daban al mismo tiempo, ¿no? Es decir, los lunes lo daba Moholy-Nagy, después martes, miércoles, jueves y viernes Joseph Albers, 1 hora la daba Paul Klee, los viernes 1 hora la daba Kandinsky, y los sábados cerraba Moholy-Nagy, ¿no? Entonces, digamos que el propio Vorkurs, que es el curso introductorio, que es una parte de la enseñanza que Geritz adapta y que a partir de las ideas de estos artistas él después desarrolla su enunciado del arte como servicio, pues era también un curso que fue cambiando y fue diverso, ¿no? Bueno, otra de la relación que hay entre Matías Geritz y Laszlo Moholy-Nagy era la importancia que ambos ponían en la figura de la mano y el tacto, y eso incluso como medio aleatorio, ¿no? Porque a la izquierda tenemos un cartel que él hizo cuando estaba en España y que no tenía tanto interés por Moholy-Nagy, sino que su interés era más hacia Paul Klee como artista, que es esta mano roja, y luego un regalo que Laszlo Moholy-Nagy le hace a Walter Gropius en su cumpleaños, donde imprime su mano derecha y le dice: mi mano derecha a tu disposición, ¿no? Como un poco estas cuestiones azarosas. Otra relación entre Laszlo Moholy-Nagy y Matías Geritz fue que Moholy-Nagy en 1922, como él estaba muy interesado en la tecnología como una manera de expandir la percepción, hace un cuadro que él dice que lo manda a hacer por teléfono. O sea, que él habla un poco como manuales industriales y por medio de coordenadas les dice dónde van los cruces, y entonces manda a hacer esta pintura en distintos tamaños como una forma de experimentar con escala y color. Y entonces él dice: pues este es el cuadro telefónico porque lo hice por teléfono. Y Geritz también decía que él hacía sus mensajes por teléfono.
O sea, Geritz, de hecho, o sea, uno de mis argumentos es que la práctica de enseñanza de Geritz fue muy relevante, porque de hecho Geritz comisionaba mucha de su obra, ¿no? Eso lo desarrollan Jennifer Josten y Garza Usabiaga cuando hablan del Geritz artista ejecutivo. Pero pues las clases Geritz las daba, y si uno ve las agendas que tiene afortunadamente el archivo del Instituto Cultural Cabañas, uno se da cuenta cuánto invertía de su tiempo en enseñar, y probablemente podríamos decir que invertía más tiempo en enseñar que en producir obra, ¿no? Lo cual no quiere decir que obviamente su faceta como artista no sea relevante, pues claro que es relevante, pero también lo es la enseñanza, ¿no? Ahora, Moholy Nagy, para él era muy importante porque él creía que por medio de la educación se podía formar al ser humano integral, y una parte importante es que la educación visual nos podía permitir relacionar, por un lado, el desarrollo de los sentidos con el desarrollo de la razón y el desarrollo de las emociones. Y eso es algo que después Geritz va a retomar también de Moholy Nagy. Y entonces él les solicitaba a sus alumnos que hicieran unas tablas táctiles de manera que pudieran como que desarrollar los sentidos primero a partir del sentido del tacto, porque él creía que era un sentido como que uno desde que era bebé aprendías como tocando las cosas, y que era una manera de estar en contacto con tus sentidos, y también la relación entre el tacto y la vista, ¿no? Y entonces esta frase que después Joseph Beuys, el artista alemán, populariza como que todo el mundo puede ser artista, en realidad primero es planteada por Laszlo Moholy Nagy, porque él dice que todo el mundo es talentoso si puede desarrollar esas fuerzas creativas, y que él creía que la educación visual era una manera de poder relacionarlas. O sea, a ellos les interesaba la formación del humano integral. ¿Por qué? Porque la Bauhaus era una escuela que había surgido en un contexto de posguerra, en donde se cuestionaba mucho cómo podíamos curar a la humanidad, cómo podía el arte contribuir a generar una mejor sociedad que no se autodestruyera. Y en ese sentido ellos veían el arte como un afilador de sentidos, ¿no? Que tenía que ver mucho con que esa época había ciertas religiones no europeas que estaban de moda. En el caso de Moholy Nagy, para él era el biocentrismo, ¿no? Después, Moholy Nagy sale de la Bauhaus, está en Weimar, y en el contexto del ascenso del nazismo él se va primero a Ámsterdam, después a Inglaterra, y en algún momento recibe la invitación para viajar a Chicago y armar una nueva escuela, gracias a la recomendación de Gropius. Y entonces abre primero la New Bauhaus, que es la nueva Bauhaus, que solo dura un año, y después esa se transforma en la School of Design en Chicago. Este es un panfleto de esta escuela a la izquierda, y se ve un poco este elemento de la mano que es tan importante tanto para Moholy Nagy como para Geritz. Y bueno, un poco como un dato que se repite en varias biografías de Geritz, es que a Geritz le ponen Matías por Matías Grunewald, ¿no? El pintor alemán, que tiene una de sus características la expresión de las manos de sus Cristos, porque sus padres estaban involucrados en un grupo que se denominaban a sí mismos como los Grunewaldistas. Es un poco, lo pongo de coyuntura, que de repente hay cosas que se van conectando, ¿no? A veces de forma parecida aleatoria, pero bueno, para ambos la idea de la relación entre la mente, la mano, los sentidos y las emociones era importante. Y estos son algunas imágenes de ejercicios de alumnos de Moholy Nagy en Chicago, que tenían que ver con exploración de la forma y el espacio, que también son elementos que fueron importantes para la clase de educación visual de Geritz a lo largo de los años. Este es un ejercicio muy lindo en donde invitaron a invidentes a que tocaran los ejercicios de los alumnos del Instituto de Diseño de Chicago, y entonces los alumnos también convivían con los invidentes y escuchaban sus experiencias a partir del tacto, ¿no? Por último, esta es una escultura cinética de Moholy Nagy, en donde se refleja la luz, y entonces es como una especie de proyector, escultura cinética. ¿Por qué? Porque para Moholy Nagy la luz era un material muy importante, porque era lo que al final creaba la percepción, ¿no? Y entonces ellos estaban muy interesados en entender la percepción, en usar la tecnología como una forma de comprender la percepción y el espacio. Y este interés por la luz también es un interés que Geritz lo tiene, pero Geritz
ese interés, más que hacia la percepción como un fenómeno, lo relacionaba también como una manera de poder fomentar una dimensión espiritual por medio de un diseño de luz, por medio de un diseño de ambiente, a partir del material que ayuda en gran medida a la percepción, que es la luz, porque pues al final pues somos animales sumamente visuales, ¿no? O sea, mucha de nuestra percepción entra por los ojos. Y bueno, parte de esta línea de enseñanza de Moholy-Nagy, eventualmente uno de sus discípulos, no alumno de la Bauhaus, pero sí asistente y discípulo, la retoma. Y este discípulo se llama György Kepes y es, digamos, la segunda influencia que voy a presentar, un poco para que entiendan las distintas relaciones que tuvo Geritz, tanto de personas que en este caso no conoció porque no conoció a Laszlo Moholy-Nagy, y personas que sí conoció, como fue el caso de György Kepes, con quien mantuvo correspondencia. Y bueno, este es György Kepes, quien fue discípulo de Laszlo Moholy-Nagy, fue su asistente, viajó con él a Chicago, daba la clase de luz y color en la universidad en el Chicago Design Institute, y de hecho, el libro que le da Díaz Morales a Geritz para un poco proponerle que dé la clase de educación visual es el libro The Language of Vision de Kepes. En las entrevistas de los libros de Fernando González Gortázar, Díaz Morales como que confunde a Kepes con Albers, porque Albers ya había visitado muchas veces México, entonces seguro lo tenía como más presente, pero en realidad le da el libro Kepes y en la correspondencia le menciona a Geritz que si a ver si le puede conseguir en España el libro Kepes. Bueno, pues justo se refería a este libro del lenguaje de la visión de György Kepes. Entonces es como la primera referencia bibliográfica que tiene que ver con la influencia de la Bauhaus, pero ya de segunda generación, porque Kepes no fue a la Bauhaus, no fue alumno, digamos, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta influencia, cuando muere Moholy-Nagy en el 46, la viuda de Moholy-Nagy, Sybil Moholy-Nagy, quien también se dedica después a editar libros de la Bauhaus y escribir sobre la Bauhaus y sobre el legado de su marido, Kepes le explica que la diferencia en la pedagogía de la Bauhaus y la visión de Kepes era que para él era muy importante el contexto social donde se daban las cosas, ¿no? O sea, que no solo era la exploración de los materiales, las técnicas, sino también poner esta experiencia visual en un contexto que tenía que ver con la percepción. Y eso va a tener que ver también con la visión de Matías Geritz, porque al final, digamos que ya es una pedagogía que se ubica en el periodo de la Guerra Fría, ¿no? O sea, que es post Segunda Guerra Mundial, y la visión de Moholy-Nagy pues es anterior. De alguna manera, para Kepes era muy importante la relación entre el hombre y la naturaleza, por eso la importancia en el contexto, pero sí retoma la relación entre educación visual como una manera de estructurar la dimensión emocional, sensual e intelectual, ¿no? Geritz le escribe a Kepes en el 67 y le dice, oye, pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que he leído de ti, me gustaría que colaboráramos, y se empiezan a cartear, y de hecho György Kepes lo invita a dar clase en el MIT, que es, digamos, un centro que Kepes inaugura en el MIT, que es el Centro de Estudios Visuales Avanzados, ¿no? Y Kepes también, un poco, estos artistas, algo que compartían en esta idea del arte como servicio, que como para ellos el arte sí debía ser útil y sí debía relacionarse con los problemas de su época, pues ellos creían que entendiendo la problemática, el contexto, la función y el material, uno podía realmente generar propuestas en distintas disciplinas. Por eso eran artistas que después Geritz define como artistas totales, es decir, artistas que igual editaban libros, como diseñaban portadas de discos, como de repente coordinaban compilaciones, como daban clases, como luego hacían escultura monumental, como colaboraban con arquitectos, ¿no? Tenía una práctica multidisciplinaria en ese sentido. Y este es un material de las compilaciones que Kepes editó, donde invitaba a distintos artistas, diseñadores, científicos e intelectuales a colaborar a partir de una misma temática, ¿no? Estas compilaciones se volvieron muy influyentes en la educación de la arquitectura, y luego me comentaban alumnos de Geritz que a finales de los 60 todo el mundo tenía estas compilaciones que eran muy populares, porque de hecho
La serie, que obviamente primero se hizo en inglés, se tradujo a distintos idiomas, se tradujo al húngaro, se tradujo al japonés, se tradujo al francés, se tradujo al español, hubo una edición mexicana y una edición argentina, y este es el folleto de promoción de la edición mexicana, que la serie Vision and Value se tradujo como La percepción visual y el hombre contemporáneo. Y en el material de promoción, pues aquí hay un texto de Matías Geritz en donde lo está promoviendo, porque de hecho Geritz usaba estas compilaciones también para su clase, ¿no? Entonces ahí, y son estas, son una foto de, bueno, son varios libros, pero estos son los 3, digamos, más populares, pero son distintas compilaciones en donde pueden ver que hay como muchísimos libros, nombres. Por ejemplo, aquí está el de Johannes Itten, quien fue el primer maestro del Borges de la Bauhaus, Tomás Maldonado, que también fue, digamos, como un maestro de diseño muy importante en Argentina. Y bueno, aquí, un poco en estas coincidencias atemporales, es una foto de una estructura que Geritz montó con los alumnos de arquitectura, me parece que fue para uno de los bailes de arquitectura, y a la derecha, una estructura que están montando los estudiantes de György Kepes en el Colby Junior College. Y podemos ver que hay ciertas, digamos, similitudes entre las estructuras, ¿no? En donde el colectivo de estudiantes están armando una estructura en común a partir de elementos modulares, ¿no? Finalmente, un poco en parte incentivado por la relación de Geritz con Kepes y por el interés también que existía en la escuela por estas compilaciones, se invita a Kepes a dar unas conferencias a la UNAM en 1970. De hecho, también me encontré en el archivo que Díaz Morales intentó invitar a Kepes, pero ya después como que no se le facilitó en la agenda de Kepes ir a Guadalajara, pero también estaba ese interés de traerlo. Y el número de Arquitectura México 105, la sección de arte, la dedica Geritz totalmente a György Kepes y al Center for Advanced Visual Studies, que es el Centro de Estudios Visuales Avanzados del MIT, que era el que coordinaba György Kepes, ¿no? Ok, ahora voy a explicar un poco la parte de la dinámica de la clase de Geritz, porque ya les expliqué los antecedentes, digamos, unas referencias importantes para que Geritz pudiera como armar su sistema de pensamiento, dado que Geritz fue una persona que tuvo mucha conciencia histórica, porque pues al final sí había estudiado un doctorado en Historia del Arte. Y bueno, este es un documento que encontré en el archivo de la Escuela Nacional de Arquitectura, que es la cartilla de la clase de Educación Visual en 1956. Ahora, yo quiero decir que a partir de la investigación y los documentos que he visto de la entrevista en cómo era la clase de Guadalajara, del artículo de prensa del 50, de esta cartilla del 56, la clase de Geritz sí fue cambiando durante estas 2 décadas, pero se mantuvo bastante continua. O sea, como que la estructura general de la clase se mantuvo bastante continua, y lo que cambió fue que en la Escuela Nacional de Arquitectura, pues aumentó muchísimo el número de alumnos, ¿no? O sea, del 54, que la escuela se muda a Ciudad Universitaria, que es cuando Geritz empieza a dar clase en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, al 67, que es un cambio en el plan de estudios, pues casi que se duplica el alumnado. O sea, uno de los retos de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM fue el crecimiento exponencial de su alumnado, en el punto que de repente ya no cabían. Y entonces eso implicó muchos retos para la clase de Geritz, porque era una clase que Geritz definía como de características artísticas, donde el fin no era hacer arte, sino sensibilizar al estudiante, futuro arquitecto, para que fuese capaz de generar una arquitectura que pudiera mover emocionalmente al usuario, ¿no? Sensibilizarlo en términos de forma, de espacio, de problemáticas, de características de materiales, y entonces eran una serie de ejercicios que iban siendo paulatinos y que iban cada vez incrementando, digamos, los retos y la complejidad. Esto partía mucho de una estructura de enseñanza prusiano, digamos, en donde se creía que uno aprendía mejor de lo simple a lo complejo, y que al final también tenía que ver con cierta influencia de la educación infantil en la enseñanza de la Bauhaus, que bueno, ese ya sería otro tema, pero sí está bastante documentado, hay muchos libros sobre eso. Y bueno, Geritz, en el texto de la educación visual, que es el texto donde realmente aborda más sobre este tema, de los pocos textos donde él como que enfatiza de dónde viene su enseñanza, cuáles son sus referencias, justo vuelve a tocar el tema
del divorcio entre el artista y la sociedad, y un poco criticando este lema del arte por el arte, pues para él era importante que la estética estuviera anclada a una ética que también llegó a llamar una especie de moral colectiva, ¿no? De ahí que tanto György Kepes como Geritz se interesaran por llevar un poco esta educación visual a ciertos problemas de su contexto, ¿no? Y estas son unas tablas que me hizo el favor de compartirme el arquitecto Luis Solís Ávila, que fue alumno de Geritz en la Escuela Nacional de Arquitectura en el 67, en donde él me dijo, estas tablas las usaba Geritz, y entonces aquí podemos ver cómo a partir de un color Geritz lo asociaba en su dimensión psicológica, física, visual, emocional, sentido del gusto, y cómo tenía también esta parte de, por un lado, lo psicológico, lo fisiológico, los sentidos, lo emocional, ¿no? Lo cultural, que de alguna manera tenía que ver con estas ideas que ya les he ido explicando, ¿no? Y bueno, justo en este texto es que Geritz vuelve a enfatizar la importancia que tiene, digamos, esta línea de la Bauhaus que se exporta a Chicago y que después también se exporta a distintos lugares y que él adapta, digamos, a también sus intereses, ¿no? Porque mucho se hablaba de que Geritz había adaptado ciertas ideas de Moholy-Nagy, pero como que los enfocaba más a sus intereses, que tenía que ver con, digamos, una necesidad espiritual, porque él creía que el arte sí debía tener una función y que la función más elevada era fomentar la espiritualidad, porque él creía que el siglo XX era pues un siglo sin fe y que había que promover valores más estáticos, y de alguna manera era como un poco retomar la idea de las catedrales, ¿no? De las catedrales como recintos que podían unir distintas artes, pero que también eran lugares digamos, de una práctica espiritual, pero también una práctica comunitaria, o sea, que ayudaban un poco a estas relaciones sociales comunitarias. Y bueno, esta es una imagen del libro de Leonor Cuajonte, que es Geritz dando clase en la Iberoamericana, porque Geritz a partir del 56 empieza a dar también clase en la Iberoamericana, y ahí es que también convive, ¿no? Con distintos profesores, y digamos que desde 1950, y ahora sí me voy a regresar un poco a 1950, es que Geritz se empiezan a dar unos grupos que están interesados en la relación entre arte e iglesia, pero desde un punto de vista como más contemporáneo, o sea, bueno, más contemporáneo para ese tiempo, más moderno, digamos, ¿no? Y de hecho, al ser la Iberoamericana, digamos que el director era el padre Pardiñas, pues también tenía esta relación de un interés entre, digamos, el arte, el diseño, la arquitectura y la dimensión religiosa, ¿no? Bueno, esto es nada más un detalle de unas cosas que Geritz le obsequiaba a sus alumnos, porque dicen que era un maestro que también usaba mucho la idea del entusiasmo para poder como fomentar la participación, y una medalla que hicieron sus alumnos de la Universidad Autónoma de Morelos, que se denomina a sí mismo la generación Matías Geritz, un poco como demostrando este entusiasmo que Geritz fomentaba en sus alumnos, ¿no? A partir de la clase. Pero sí un poco como destacando que para Geritz esta dimensión del arte como servicio está relacionado a la idea de una moral colectiva que le parecía que todavía el arte no abordaba del todo, o sea, que solo cierto perfil de artistas abordaba del todo, y que para él la labor del arquitecto y el artista era tratar de espiritualizar su época, ¿no? Por medio de esta moral colectiva, ¿no? Ahora, toda esta explicación del arte como servicio y la relación de estos enunciados con ciertas estructuras de enseñanza que venían desde la Bauhaus es para que ahora podamos un poco interpretar estas colaboraciones que Geritz hizo por medio de la amistad con sus colegas arquitectos, las cuales no se hubieran dado si Geritz no hubiera sido profesor de arquitectura, ¿no? Otra razón por la cual el entorno de enseñanza fue muy relevante, es porque justo aquí, o sea, justo en las colaboraciones de Geritz con los arquitectos en las iglesias por medio de los vitrales, es que Geritz es capaz de llevar a la práctica estas ideas que él promueve, ¿no? Me parece que son de las piezas de Geritz donde más se pone en práctica esta visión que él promueve
por medio de su enseñanza y de los textos que tienen en donde enuncia el arte como servicio, ¿no? Entonces, a partir de los 50 se empiezan a formar estos grupos de arquitectos y el padre Etze Garamendi, en donde empiezan a promover la restauración de recintos religiosos, pero con una colaboración, digamos, moderna para su entonces, ¿no? Y de hecho, Ricardo de Robina, quien ya les había comentado que había conocido a Geritz por su interés como historiador del arte, un día estaba platicando con Geritz y le comenta a Robina que tenía muchos problemas con los vitrales porque él quería usar vidrio soplado, pero no se podía hacer plano. Y entonces Geritz le comenta esta cita que, o sea, según Ricardo de Robina, en un texto que él publicó en un catálogo maravilloso que editaron Ida Rodríguez Prampolini en el 97, en el marco de una exposición muy importante. Y entonces Robina cuenta un poco que Geritz le dijo, ay, pero pues ¿por qué no haces el método medieval y entonces haces un cilindro de vidrio soplado y luego lo cortas, entonces ya tienes como 2 láminas más planas? Su nueva comisión es hacer los vitrales. O sea, a partir de esa comisión es que Geritz se empieza a involucrar y empieza a ir mucho a la fábrica de carretones del doctor Ábalos, que era la fábrica de vidrio soplado, porque lo que ellos querían era usar una técnica artesanal del vidrio, un poco medieval, para poder hacer las restauraciones de estos recintos religiosos. Y ellos pensaban, o sea, según Garamendi, que en cuanto a lo antiguo, rigor científico, y en cuanto a lo nuevo, inspiración creadora. O sea, que sí se permitían ciertas licencias creativas de que la restauración no tuviese que ser así como muy hacia la época, sino que se daban ciertas libertades, ¿no?, con los vitrales. Este es un ejemplo de los vitrales de Geritz más celebrado, que fue su colaboración en la capilla de las Capuchinas Sacramentarias, que si tienen oportunidad, vayan, ya que pase la pandemia, visítenla, está en la alcaldía de Tlalpan. Y bueno, aquí hay unas fotos de los vitrales de la Catedral de Cuernavaca, y puse una imagen también de algunas, digamos, obras de László Moholy-Nagy, donde él también estaba interesado en usar muchos materiales reflejantes, porque digamos que ambos estaban muy interesados en la luz, porque como ya les comenté, consideraban que era la materia prima de la percepción y que por medio de afectar la percepción uno podía afectar, digamos, la interpretación del usuario, ¿no? Pero estos vitrales en catedral generaron un escándalo, un drama, de hecho, casi los quita. ¿Por qué? Porque colegas de Geritz de la Escuela Nacional de Arquitectura, el arquitecto Agustín Piña Drenhofer, pues como que no estaban muy de acuerdo con esta visión, digamos, de la restauración de un recinto histórico tan importante como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y entonces en el Suplemento de México en la Cultura publicaron este texto llamado Ventanas a Gogó en la Catedral de México. Entonces lo que ellos decían, ¿no?, y también había un texto de Francisco de la Maza, como, oye, pues es que la catedral, aunque se tardó, digamos, varios siglos en construirse, obedece a una época y un estilo, y entonces los vitrales originales eran esta retícula geométrica, ¿no?, que obedecía a una cierta circunstancia histórica, y ahora los vitrales de Geritz pues están muy a gogó, y como, ¿por qué los hace así? ¿Qué le pasa?, ¿no? Y entonces se generó esta polémica, y sí quiero decir que estas intervenciones en iglesias generaron distintas polémicas, y una de las personas que siempre estuvo defendiendo a Geritz fue Ricardo de Robina, incluso yendo a ver a altos funcionarios, convenciéndolo de que sí lo estaban haciendo con seriedad. ¿Por qué? Porque Geritz en realidad, como muchos de ustedes saben, pues en distintos momentos de su quehacer artístico generó distintas polémicas. En Guadalajara también tuvo distintas polémicas con el Monumento a Orozco, ¿no? Entonces, esta fue otra de las polémicas en donde sus propios colegas de repente les parecía que se estaba tomando muchas libertades ese proceso, ¿no?, de restauración. Y entonces Geritz también publica un texto, ¿no?, un texto que se llama Vitrales modernos en templos antiguos, una reacción comprensible, y en este texto lo que Geritz defiende es que él dice, a ver,
Ustedes dicen que yo lo estoy haciendo por ególatra, porque me siento un artista muy importante que le puede meter mano a Catedral, pero la realidad de las cosas es que todo esto se ha hecho a partir de un equipo de trabajo y que en realidad nosotros buscábamos usar el vidrio soplado, que era el vidrio artesanal, que correspondía también a una tecnología de su época, pero por las características de cómo se hace el vidrio soplado, pues el tamaño de las láminas va variando y eso obligó a que la forma fuera de esa manera. Y en realidad, pues como que Gerritz defiende digamos, su posición, diciendo que él en realidad no estaba haciendo arte, que lo que él estaba haciendo era diseño y que en realidad lo que se trataba era de generar una luz más cálida que pudiese promover, digamos, una visión más, una atmósfera más espiritual en el recinto por medio de la luz cálida. O sea, que lo que él realmente estaba haciendo era diseñar la luz para que fuera una luz más propensa a que uno entrara en una emoción espiritual, ¿no? Una atmósfera de religiosidad con la luz dorada y caliente del vidrio ámbar. Es decir, Gerritz decía que no era como que nada más había actuado con ligereza y un poco aboga a su tarjeta de doctor en historia del arte. O sea, ahí sí la usa y dice, a ver, yo soy historiador del arte y sé perfectamente lo que tiene que ser una reconstrucción. Ojo, aquí él usa la palabra reconstrucción y no restauración, que también puede ser debatible, porque pues es válido los dos puntos de vista. O sea, se puede entender que de repente esto genere como tales polémicas, y entonces él dice que para él, pues, ¿no? El arquitecto Piña Drenhofer y de la Maza eran realmente muy conservadores porque no estaban realmente entendiendo las necesidades espirituales del siglo XX, y también menciona que a los devotos que asistían a Catedral a las misas, sí se les había preguntado y que ellos sí estaban de acuerdo con este cambio en el diseño de luz, y entonces un poco como esta discusión entre la iglesia como recinto de práctica religiosa o la iglesia como museo, que requiere un tipo de conservación, ¿no? de cierto tipo, ¿no? Por último, otra de las colaboraciones que hicieron Ricardo de Robina y Gerritz fue el mural, ¿no? de poesía concreta, Pocos cocodrilos locos, que desafortunadamente se destruyó en el sismo del 85, y un poco cuenta Ricardo de Robina, pues yo cuando lo hice pensé, no manches, otro escándalo que va a suceder porque Gerritz es muy controversial, pero que no, en este caso no, pero que desafortunadamente se destruyó. Y bueno, por último, Gerritz cierra la década de los 60 siendo parte del Comité Cultural Olímpico, en donde muchos arquitectos, artistas, colaboradores, diseñadores buscaban justo llevar esta idea del arte a un contexto en donde la gente pudiera como usarlo, relacionarse con él y que tuviera una utilidad. Y un poco esta idea de la integración plástica y la obra de arte total y el diseño a partir de un evento de las Olimpiadas, ¿no? Y eso también se llevó a cabo en el diseño del Hotel Camino Real, en donde Gerritz invita a Annie Albers, también fue alumna de la Bauhaus y una artista del textil muy importante que también defendía esta idea de la no separación entre el arte utilitario y el arte alto, a colaborar con, digamos, el interiorismo del hotel. Recientemente se encontró Annelina Malé y la archivista de la Fundación Albers, Brenda Danilovich, el tapiz que estaba guardado en una bodega, y otra vez en ese hotel Gerritz hace un mural dorado que tiene que ver mucho con esta idea de generar un cuadro de luz, ¿no? O sea, es un mural de luz que refleja la luz, que tiene que ver con este diseño de luz que tiene que ver. Y luego, por último, en este marco, digamos, de estas dos décadas, Gerritz también realiza escultura monumental en colaboración con sus colegas arquitectos. Uno de los primeros casos, de los más famosos, las torres de ciudad satélites, las torres de satélite, que hace con Barragán y también por invitación de Mario Pani. Y que Gerritz dice, bueno, para muchos esto es realmente un espectacular tridimensional, un anuncio, pero para mí absurdo, romántico en un siglo sin fe, pues es un rezo plástico. La intención de Gerritz era que como los suburbios eran horribles, pues que una manera de ponerles un poco de belleza era por medio de hacer esculturas monumentales, ¿no? Ahora, si retomamos esta idea de Gerritz que él tenía sobre no considerar al arte en su dimensión puramente estética, sino en la dimensión ética, pues entonces igual y ahí
En el caso de la escultura monumental, que era para verse desde el automóvil, pues podríamos ser un poco críticos, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque estas esculturas tienen muchísima relevancia en su dimensión estética y obedecían a su tiempo y se adelantaron y fueron celebradas internacionalmente, en realidad promovían un modelo de ciudad que, basado en la movilidad del automóvil, que actualmente sabemos que es un modelo que genera muchas enfermedades respiratorias, mucho estrés y mucha desigualdad en la población de las ciudades. Actualmente, en la zona metropolitana del Valle de México, realmente solamente 2 de cada 10 viajes se realizan en automóvil particular, de manera que un poco esta idea tal vez más utopista de Geritz, de sus colegas arquitectos, de Mario Pani, de Barragán, de que en el futuro todos nos íbamos a mover en automóvil, pues en realidad no funcionó de esa manera. En ese sentido, si analizamos estas esculturas en su dimensión estética, son sumamente relevantes, fueron, digamos, pioneras en su momento, por eso es que se publicaron en tantas revistas internacionales, pero en su dimensión ética, que es la que defiende Geritz, pues sí tienen varios problemas. ¿Por qué? Porque obedecen a la promoción de un diseño urbano que tiene mucho que ver con la visión de Le Corbusier, en donde era un diseño pues segregante, basado en el automóvil particular, que sabemos que tiene pues distintas problemáticas. Este es una de las esculturas, digamos, más afanadas de la Ruta de la Amistad, que es esta ruta que Geritz construye en el marco de las Olimpiadas, donde invita a distintos exponentes de la escultura monumental internacionales muy relevantes y trae escultores de primer nivel. Uno de ellos, Herbert Bayer, quien también fue alumno y maestro de la Bauhaus, y que él hace Muro Articulado, que es la que les estoy enseñando. Y también les puse la foto de la actualidad de la ruta. ¿Por qué? Porque justamente este modelo de ciudad terminó un poco por rebasarse y entonces promovió que se construyera un segundo piso, de manera que eso les acabó quitando monumentalidad a las esculturas, que estaban hechas como para generar una emoción en el automovilista y hacer más agradable, digamos, estos trayectos estetizados. En el marco de la Ruta de la Amistad también se llevó a cabo un simposio donde Geritz presentó la Ruta de la Amistad y sus colegas también, digamos, como que lo criticaron, Max Cheto, Félix Candela, con quien Geritz también tiene una muy buena relación, y Julio Prieto criticaron que tal vez las intenciones de Geritz pues se verían un poco afectadas, porque por distintas razones que ellos criticaron en ese momento. Y finalmente lo que acabó sucediendo es que mucha de este diseño, que estaba muy de acuerdo a su época, muy con su entorno del Comité Cultural Olímpico, terminó por ser, digamos, adoptado por el movimiento estudiantil en protesta, digamos, de las represiones de los estudiantes en el contexto de las Olimpiadas. Por último, Geritz cierra la década de los 70, invitado al Aspen Institute for Humanistic Studies, y esta invitación realmente se genera a partir de su amistad con Herbert Bayer. Y es una invitación que yo considero que es muy importante, porque a partir de esta experiencia, Geritz también como que cambia un poco su idea del arte como servicio y se enfoca más en ciertos problemas más ambientales. De hecho, deja de hacer escultura monumental para autopista y a partir de ahí hace proyectos más como el Laberinto de Jerusalén, que es un centro comunitario, el espacio escultórico, que es un espacio como para entrar en comunión con la naturaleza. Y esta escuela también tiene una relación muy profunda con Laszlo Moholy-Nagy, porque su fundador, el empresario Walter Paepcke, pues es el que al final le pone dinero a Laszlo Moholy-Nagy para que pueda abrir el Chicago Design Institute. Fue, digamos, un donador muy importante, fue un industrial empresario, era dueño de la American Container Corporation, pero se relacionó con muchos de los maestros y de la Bauhaus y hizo proyectos, y entonces en algún viaje a Aspen le gustó mucho el pueblito y decidió que iba a hacer un festival que iba a promover los valores humanistas, y a partir de ahí es que se siembran los cimientos de la escuela, y después invita a Herbert Bayer a colaborar muchísimo en esta escuela. Herbert Bayer se vuelve una persona muy importante para este centro y es quien invita a Geritz a que sea artista invitado durante 3 años. De hecho, la portada digamos, del folleto de la escuela la diseña Matías Geritz, que después hace una serigrafía con este diseño, que son las montañas de Aspen, y luego sirve de inspiración para la pirámide de Mixcoac, ¿no? Que es una pirámide que inicialmente se piensa como un juego para niños. Entiendo que ahora, que recientemente fue restaurada y que ya no se puede usar como
juego para niños pues, como por los riesgos y porque es patrimonio, pero inicialmente sí se piensa como para que se trepen los niños. Y de hecho Geritz también genera una escultura en Aspen, que es la Osa Menor, que es también un juego para niños, ¿no? Aquí hay una foto de Matías Geritz doblando papeles en Aspen, que recuerda un poco los ejercicios también de Joseph Albers, a quien también conoció en 1967. Y en este panel, digamos, de esas mesas, una de los intereses era la relación entre la dimensión ética y el arte, ¿no? Y entonces en estas conferencias, Geritz comparte mesa con Herbert Bayer, con Charles Sims, con Paul Goodman y con distintos intelectuales del momento. Y es ahí donde empieza a crear, digamos, su conciencia más ecológica. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque décadas después, ¿no? Digamos que a principios de 1990, que es el año en que Geritz muere, le empiezan a dar muchos premios como pionero de la educación del diseño. Recibe el premio México de Diseño del 89. Y entonces le están haciendo varios homenajes y entonces Geritz aprovecha esa coyuntura para visibilizar, digamos, una preocupación que él tenía ya en esa época en que él ya estaba bastante enfermo, que decía que no hay futuro por la destrucción ecológica y que solo un regreso al subdesarrollo nos salva, ¿no? Que digo, hay un trecho muy distinto entre vamos a hacer bonitas las autopistas urbanas para que todos seamos modernos y usemos automóvil, a solo un regreso al subdesarrollo nos salva. Y él declara que fue justo en sus visitas a Aspen que él empezó a adquirir esta conciencia sobre tener una mejor relación de los humanos con el medio ambiente y cómo el arte podía promover eso, ¿no? Por último, un poco como retomando este humor de Matías Geritz y la relación con sus alumnos, uno de sus alumnos en la Iberoamericana fue el artista Pedro Friedeberg, con quien tuvo una correspondencia muy vasta, y en alguna de estas correspondencias se le manda una postal de una escultura abstracta en Zihuatanejo y le dice, mira, me encontré esto y alguna vez leí que tuviste como 40,000 alumnos y pues aquí los resultados de tu influencia y pues voilà, te felicito, con un tono de ironía porque manejaban un cierto tipo de humor. Ambos, Friedeberg a veces en entrevista me comentó que él definiría el humor que tenía Geritz como una especie de cinismo zen. A Geritz le gustaba también burlarse algunas veces de sí mismo, y entonces un poco como esta idea del legado estético moderno de Geritz, ¿no? Que también tiene que ver con que Geritz apoyó muchísimo al escultor Sebastián, en algunos momentos declaró que lo consideraba casi como su hijo, y también como en esta carta de repente Friedeberg le pone el perro pirámide, promoción de Egipto en la Ruta de la Amistad, años después, o sea, en el 86, un poco como burlándose, pero se veía que podían tener este tipo de relación y ese tipo de humor. Y con esto yo un poco cerraría esta idea del arte como servicio, que para mí es el puente entre el Geritz profesor y su clase de educación visual y sus colaboraciones con los arquitectos. Entonces voy a dejar de presentar y voy a prender la luz porque ahora sí estoy en las tinieblas. Muchísimas gracias, Sandra. Ya sí, nos llegó la noche, pero bastante disfrutable lo que nos compartes, y se generaron algunas preguntas que te las voy a ir compartiendo para que nos comentes al respecto. Bueno, una pregunta es, ¿qué opinas de aquellas piezas que fueron contempladas para usarse en el espacio público y por su conservación pierden el mismo objetivo para los que fueron creadas? Híjole, pues sí, es un problema eso, ¿no? Porque obviamente hay un contexto en que los artistas crean una fiesta, pero a veces la realidad los rebasa. O sea, incluso la Ruta de la Amistad, por la construcción del segundo piso, el patronato de la Ruta de la Amistad se vio en la necesidad de hacer una serie de gestiones muy importantes para poder conservarla, y se movieron del lugar y se centraron más hacia la intersección entre Insurgentes y Periféricos. O sea, se acercaron, tuvieron que mover unas de su lugar inicial para que no fuesen destruidas, ¿no? Entonces no están en el lugar inicial, aunque sí siguen estando en el espacio público, digamos. Ahora, la ironía de todo esto es que cuando uno visita la Ruta de la Amistad, que es un recorrido que yo recomiendo que la gente haga también, porque cómo van cambiando las piezas
en su intención inicial y luego lo que sucede cuando la realidad cambia y la propia visión de la conservación, ¿no? O sea, por eso, pues muchos artistas a veces hacen declaraciones como que, pues los museos son cementerios del arte, ¿no? Porque ya cuando llega al museo, pues ya, o sea, ya no es vida, ya es tumba, ¿no? O sea, porque entonces ya obedece a un cierto tipo de contexto que también limita su significado la propia institución. Pero esos son devenires del campo, ¿no? Ahora, yo sí quisiera aclarar que aunque Gehry defendió muchísimo el arte como servicio y criticó muchísimo el arte por el arte, él tuvo una práctica como artista de galería también y fue un artista exitoso, ¿no? Como vendió en sus exposiciones de galería y en la Galería Mercup le vendieron muy bien y ya después en décadas posteriores medio que lo logra conciliar mucho a partir de un texto que escribe sobre su amigo Herbert Bayer, en donde dice, bueno, Herbert Bayer, que es el artista total, también es cierto que su pintura es muy importante porque pues él, por medio de su pintura también experimenta, ¿no? Entonces como que concilia el arte por el arte como una forma de experimentación para el arte como servicio, ¿no? Entonces ahí, un poco porque parece ser más radical en los textos de los 60s y ya después, pero sí, o sea, digamos que nunca va, o sea, ¿cómo un artista va a saber cómo va a envejecer una obra? Y puede ser que hay artistas, ¿no? Por ejemplo, pienso en O'Gorman, que de repente hacen una obra en un momento y luego resulta que 60 años después es súper relevante, o Buckminster Fuller, ¿no? Pero hay artistas que pasa lo contrario, o sea, que parten de paradigmas que creen que justo va a ser ese el paradigma y que resulta que el paradigma cambia completamente. Como en este caso a mí me parece que pasó un poco con la Ruta de la Amistad, porque al final, si tú visitas la Ruta de la Amistad, los recorridos son peatonales. Y la verdad es que Periférico es un entorno súper hostil para recorridos peatonales. O sea, corre por tu vida en cada cruce y es muy estresante. Entonces, si uno piensa en la arquitectura emocional, como llevar ¿no? esta emoción de espiritualidad mientras corres por tu vida en el periférico que huele mal y hay mucho tráfico y el coche se te avienta y encima hace un calor infernal porque está lleno de concreto, pues ya no sientes tanto la arquitectura, a pesar de que los exponentes, los escultores invitados, sí eran de primer nivel, o sea, sí era la vanguardia de su época, sí fue una idea que Gehry retoma en parte de Otto Freundlich, sí era pionero en su momento, pero bueno, eso no te va a garantizar cómo va a verse, digamos, 60 años después la pieza, ¿no? Claro, que es un poco, por ejemplo, también lo que pasa acá en Guadalajara con el pájaro de fuego, ¿no? Sí, el pájaro amarillo, ¿no? El pájaro amarillo. Que tengo una historia de eso que me contó Fernando González Gortázar, que es súper generoso, me recibió en su casa para contarme cosas maravillosas, de que en realidad inicialmente era naranja, supuestamente, y que era naranja, pero que se publicó en blanco y negro y que el pájaro, y que le pusieron el pájaro amarillo en blanco y negro, en una publicación. Y entonces luego lo iban a restaurar, pero que era naranja. Me dijo, yo me acuerdo que era naranja, te juro que era naranja. Y que luego resulta que pues no sabían de qué color ponerlo, porque decían, pues es que era naranja, yo me acuerdo, pero luego en la publicación dice amarillo, el pájaro amarillo. Sí. Y que Fernando le habló a Gehry, le dijo, oye Gehry, fíjate que vamos a restaurar, y entonces, ¿de qué color es el pájaro? Y que Gehry le dijo, del que tú quieras, Fernando, y que supuestamente él dijo, bueno, pues amarillo para que haya congruencia entre memoria de la publicación y la escultura. Pero bueno, no sé, yo me acabo de tomar la libertad de contar esto que me contó, ¿no? El investigador, arquitecto, artista Fernando González Gortázar, me pareció una anécdota fantástica. Algo un poco así pasaba también con la pieza de las estrellas, ¿no? La Osa Mayor, ¿no? Que las estrellas eran de colores, ahora son blancas, pero originalmente pues eran de otros tonos. Sí, no, y también está la discusión de las torres de Ciudad Satélite, que afortunadamente ahí sí justo Fernando González Gortázar se dio a la tarea de documentarse muy bien y que realmente se pusiera el color inicial, porque cambiaron de color, ¿no? De hecho, cuando fueron las Olimpiadas eran en tonos naranjas ocres, y en algún momento, no sé por qué, pues por ignorancia pensé que eran de ese color, y en realidad no, o sea, se habían pintado después en ese color porque estaban asociados a los colores un poco del nuevo desarrollo de lo más verde, pero en realidad no eran los originales. Pero esos son los retos de la conservación, o sea, yo creo que ahí
pues es muy difícil para los restauradores conservadores, porque pues ahí sí es como tienes que tratar de ser lo más objetivo posible. Y de alguna manera eso tiene que ver con la polémica, con los vitrales, ¿no? O sea, cómo si tú vas a hacer un proceso de restauración y vas a permitir que artistas contemporáneos generen, digamos, ciertos cambios para adaptarlo a su tiempo, o si en realidad no, te vas a ir a una línea como más, digamos, rigurosa, histórica, en una noción de restauración. Y ahí, pues, yo creo que los propios restauradores se agarran de los pelos, porque pues sí son temas delicados, porque es patrimonio, porque la gente, pues, nos tomamos muy en serio el patrimonio, y por eso es que yo siento que han sido muy descuidados los vitrales de Geritz, y me gustaría que tal vez sí retomáramos, que tienen un gran valor, porque justo son el vínculo entre su visión del arte y su visión de la enseñanza con su quehacer como artista colaborador de arquitectos. Para mí, como que se les podría dar un poco más de amor a los vitrales, pero entiendo que también fueron polémicos, ¿no? Sí, y que también es como una de las facetas, esta faceta como de diseñador, menos difundidas, ¿no? De Geritz. Justo ese es el punto crucial ahora. O sea, que es Geritz no siendo artista, sino Geritz siendo diseñador en un trabajo colectivo que tenía que ver con su idea del arte como servicio. Claro. Donde no era él el protagonista. O sea, su defensa es que yo no estoy siendo el protagonista, eso es lo decidió el proceso en que se hicieron. Pero bueno, o sea, ahí también puedes decir, pues sí, pero no obedece con la retícula renacentista de catedral, ¿no? Claro. Tenemos una pregunta que tiene igual al respecto, que nos pregunta Renato, que si él era católico, ¿por qué resaltaba tanto la espiritualidad? ¿Era una búsqueda personal o solo quería transmitir esos valores al público para que pudieran apreciar la obra? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que si Geritz era católico, no. Es una pregunta compleja y muy, muy interesante y muy difícil, porque Geritz en realidad venía de una familia, o sea, digamos que el papá de su papá, su abuelo paterno, era judío. Cuando todo el asunto en Alemania de la persecución de los nazis, a Geritz no lo persiguen porque el padre de Geritz muere cuando él tiene 16 años y su mamá era médico de la Cruz Roja. Y las leyes de Nuremberg de los nazis, de persecución racial, que atroz, como que tú eras considerado judío si tenías como más de 2 abuelos judíos y encima estabas casado con un judío. O sea, como que ibas juntando puntos de qué tan judío eras, ¿no? Entonces Geritz tenía un abuelo judío, pero en realidad, un poco a partir de las biografías de la doctora Kastner y de Laura García y un poco de Josten, es que más bien se entiende que él era protestante de origen en su familia. Ahora, que si Geritz era católico, nunca lo deja en claro, como yo soy católico, pero sí deja en claro su interés por promover la fe en algo más grande que el ser humano, en valores trascendentales, ¿no? Entonces, yo diría que más bien promovió la espiritualidad y en la noción de Dios un poco más abstracta, porque él no, o sea, yo no encontré ningún texto donde él diga yo soy católico o que se enuncie como católico. Por las biografías yo entendería que más bien la familia era protestante. Esa fue una de las razones por las cuales, como justo, o sea, tenía un abuelo judío, pero era del lado paterno, que encima no era el materno, y luego encima, aunque tuvieras un solo abuelo judío, aunque fuera materno, por cómo eran las leyes de Nuremberg, pues entonces no eras perseguido. Y Geritz tuvo mucha suerte también, porque él nació en Danzig, y esto es crucial. Esto es crucial en 2 sentidos, porque como él nació en Danzig, entonces Danzig era considerado un territorio autónomo, por lo tanto él no tuvo que ir a servir en la guerra. El hermano de Geritz sí tuvo que servir en la guerra y murió en frente de guerra, ¿no? Geritz, por suerte, no, como nació en Danzig, no tuvo que servir y entonces se pudo autoexiliar con la ayuda de colegas, maestros y su mamá. Se ve que su madre estaba muy interesada en que Geritz pudiera salir de esa Alemania, en donde le tocó vivir cosas muy, muy feas, ¿no? Había como una paranoia generalizada. Hay un libro de Mario Monteforte donde cuenta un poco de eso, aunque pues creo que sí era un tema un poco vetado. Para Geritz no le gustaba hablar de sus años de Alemania.
porque pues sí, como que sí, fue una experiencia muy fea, traumática, ¿no? Al punto en que Ida Rodríguez pues menciona en un texto que cada vez que iba a Alemania se enfermaba muchísimo y que la primera vez que le dio cáncer fue porque fue a Alemania, ¿no? De hecho, la primera vez que regresa es porque Marianne Gast se enferma y tiene un tumor cerebral y entonces Geritz le da el divorcio porque ella se lo había pedido y la va a ver, ¿no? Antes de que muera Marianne Gast de Geritz, la primera esposa. Pero bueno, un poco diría que no queda claro, más bien él promovía la espiritualidad como una forma de promover valores trascendentes en el arte y que al final ustedes recordarán, algunos sabrán, otros lo pueden buscar, que en el manifiesto de la Bauhaus era la catedral gótica, era como esta figura de un entorno que integraba las artes en una acción social colectiva, ¿no? Entonces yo pienso que tenía que ver un poco más con eso, pero sí repite mucho esta importancia de la fe, de retomar la fe en un siglo sin fe. Y que eso, digo, retomando esto que comentas de las catedrales, era un aspecto que a él le interesaba, no solo en el aspecto del diseño o el rediseño de las catedrales, sino también como retoma un poco la parte de la creación colectiva de las catedrales, ¿no? Que luego vemos reflejado en lo que nos platicaste de estas piezas que hacía por teléfono, donde estuviera la mano del artesano, ¿no? Sí, también. Definitivamente. Geritz comisionaba muchas de sus piezas con artesanos especializados. De hecho, creo que también en los mensajes alguien como que coordinaba los mensajes era su asistente de maestros y la coordinadora de su clase, Lili Nieto Belmont, que también fue una arquitecta y estudiante de arquitectura muy talentosa, incluso asistente de Richard Neutra un tiempo, y ella también me ayudó mucho como con las entrevistas que me dio, y ella menciona que a veces coordinaba lo de los mensajes con el dorador, que Geritz contrataba un dorador profesional para esos mensajes, y un poco como que él decía que los hacía por teléfono, ¿no? O que él hacía bosquejos y luego ya iba un poco como con el artesano especializado a producir la obra. Sí, digo, también cabe destacar que Geritz también colaboró en sinagogas, ¿no? La sinagoga de David que hizo con David Serur también. Entonces ahí, pues yo diría que más bien a él le interesaba un poco como la práctica de la fe, como estos recintos que podían integrar el arte a la vida, porque antes de que, un poco como previo a los procesos industriales y modernos, pues las iglesias justo eran estos recintos, ¿no? Donde los artistas colaboraban también para algo que la gente usaba y que formaba una parte importante en su vida. ¿Cómo, otra pregunta, es cómo se podría como resumir la idea de espiritualidad que buscaba o pretendía Geritz que el espectador encontrara? Y otra más es, en el curso de la historia del arte y de la arquitectura vemos como la beta que deja Geritz. ¿Pasa lo mismo en la pedagogía del arte? O sea, como que haya un legado de Geritz en la pedagogía de las artes. Bueno, yo diría que ese es un poco como lo que yo estoy tratando de hacer visible entre otras personas. No siento que, o sea, siento que en la narrativa del arte siempre acaba pesando más la figura del artista genio, así como, ay, el artista genio, todo lo que tocó fue fabuloso y como, ¿no? Así el dedo de oro, ¿no? Y siento que no, o sea, que los artistas también son humanos, también tienen piezas que son más afortunadas que otras, mejor logradas que otras que tal vez luego no resultan tan bien porque son procesos de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que sí hay un legado, digamos, en la pedagogía del arte de Geritz, que tiene que ver con, digamos, la influencia de la Bauhaus en México, a pesar de que también hubo influencia de México hacia la Bauhaus. O sea, la relación de México con la Bauhaus es súper diversa y compleja y múltiple, ¿no? Hay un texto súper lindo de Annelena Malé sobre Van Buren, que fue un alumno de la Bauhaus, que luego es un norteamericano que fue alumno de la Bauhaus, que luego regresa a Nueva York, viene a México y arma una empresa de muebles porque él no tenía licencia de arquitecto.
y entonces cuenta un poco como los muebles que primero me parece que se llama Domus y luego Van Buren. Es un texto maravilloso, consíganlo leando así. Y por ejemplo, ahí hay otra influencia, ¿no? Que tiene que ver con el diseño mobiliario, ¿no? Hay otra influencia porque los Alberts vinieron como 14 veces a México, que era su lugar favorito. La primera vez que llegan los Alberts a México, le escriben a Kandinsky: Kandinsky, tienes que venir a México. México es la tierra del arte abstracto de origen, porque claro, ven toda la parte de los textiles tradicionales, la cerámica y todas estas, digamos, como patrones geométricos, y se vuelven locos. Dicen como, wow, o sea, no puede ser. Entonces, digamos que yo pienso que sí, porque Geritz, la parte de la Bauhaus que trae es justo la parte didáctica. O sea, la Bauhaus fue una escuela múltiple que tuvo distintas influencias, con distintos profesores complejos, diversos, con diferentes intereses. Entonces, para mí sí, porque aparte creo que sí promovió un tipo de enseñanza que después como que se popularizó, no solo por Geritz, sino por la influencia de una estructura de enseñanza del diseño que también promovieron nuestros vecinos del norte de los estadounidenses. Entonces, para mí, o sea, como que el legado de Geritz en el arte es importante, pero me gustaría también preguntarnos si no hay manera un poco de reinterpretar su legado, así como él reinterpretaba los legados de otras personas, en el sentido de la relación entre el arte con su tiempo desde una perspectiva ética, no tanto el legado estético que tiene que ver con la escultura monumental abstracta o con el abstraccionismo, ¿no? Sino este otro legado que es más sobre una visión entre la relación entre el arte, la enseñanza y los problemas de la época. La otra pregunta, que era sobre la noción de espiritualidad de Geritz, híjole, es que ahí sí creo que no sé si puedo contestar del todo esa pregunta. Pero, o sea, tal vez pensando en el manifiesto de Please Stop, que él empieza a entregar afuera del MoMA, en el marco de la exposición de homenaje a Nueva York de Jan Tinguely, que hay una anécdota maravillosa de Felgueres sobre ese momento, que lo pueden ver en unos podcasts que están en la página del Museo del Eco. Es una entrevista que me dio el súper generoso, maravilloso artista Felgueres, en paz descanse, sobre su amistad con Geritz y este momento. Muy gracioso, es maravilloso escuchar a Felgueres. Si pueden, por favor, escuchen ese podcast. Pero bueno, en ese escrito que él empezó a repartir afuera del MoMA, de una forma transgresora, como criticando a Jan Tinguely, lo que Geritz dice es como: necesitamos valores estáticos y no nada más el arte de la basura que va cambiando, que es desechable, que es de destrucción, que es de la moda del momento, sino valores trascendentales, ¿no? Ahora, preguntarnos eso en un contexto como el de ahora, con tanta red social y tanto fake news y tanta como necesidad de reacción inmediata emocional por las redes sociales, que te piden que hagas clic y like y me gusta y replico y hago, pues también habría que pensar cómo pensaríamos nuestra idea de valores estáticos en un contexto todavía más cambiante como el de ahora, ¿no? Entonces ahí sí, como que yo no puedo decir exactamente el concepto de espiritualidad de Geritz, pero él sí menciona como esta necesidad de los valores trascendentes y de algo más allá del ser humano. O sea, no solo que sea como tan centrado en uno mismo y en el ser humano. Ahí está, es que es muy complejo y al mismo tiempo entusiasma, ¿no? Como conocer estas líneas. Y bueno, ya una última pregunta, y eso es algo con lo que yo me quedé de duda cuando te escuché en una última conferencia, creo que era para una conferencia que tuviste en vivo en las redes sociales del ECO, que dijiste un fragmento que decías, citando a Geritz, que decía Geritz como: y espérense cuando el arte se confunda con la vida misma, ¿no? Y yo lo dijiste, luego pasaste como otra idea, y yo en ese momento así como lo anoté y dije, a ver cuándo surge la oportunidad de retomar eso. Y bueno, hablando como de la experiencia espiritual y tal, ¿cómo surge esa frase que comentaste? Bueno, esa es una frase que yo la tengo muy presente por una entrevista que Geritz da en radio, que la da en el 64, pero sí la repite en textos, ¿no? O sea, porque Geritz sí también repetía sus ideas en sus textos. Había ciertas
como digamos agendas que él tenía de ideas que quería empujar y sí las va repitiendo. Pero en esta entrevista que le hacen en, digamos, la radio de Los Ángeles, viene a la estación de Radio UNAM y le hace la entrevista a Geritz como parte de una serie que se llama Art Scene. Esa entrevista está en el archivo Smithsonian, ¿no? Así es como yo la conseguí. Y es en inglés, pero la graban en la UNAM. Y de hecho habla de la clase, porque como dicen, ay, estamos aquí en la UNAM y usted es profe y cuéntenos de su clase y tal. Y entonces en ese contexto hay un punto en donde Geritz dice, bueno, es que yo creo que los arquitectos son los que están del lado seguro. ¿Por qué? Porque ellos, por las propias características de la arquitectura, que sí tiene una función, pues están obligados a hacer como una arquitectura que cumpla una función social. Y dice, pero en cambio los artistas se encuentran todavía en su torre de marfil, pero yo creo que eso va a cambiar y un poco como que enuncia algo así como, y tal vez un día, cuando menos se hable del arte, es cuando más se va a manifestar, que era como esta fantasía que no es exclusivo, o sea, eso no lo inventó Geritz, eso viene mucho desde las vanguardias, digamos, del principio del siglo XX, o sea, incluso los estridentistas, pues ya tenían esta idea de colaborar en diseños y hacer cosas como para que llevar el arte a los diseños de cajetilla de cigarros y cosas como muy cotidianas, y no eran los únicos, o sea, también en el movimiento del estilo, en la propia Bauhaus era esta idea de llevar el arte a la vida cotidiana y que ya no se trate de arte con A mayúscula, sino que se integre, ¿no? Entonces era una fantasía que se tenía, yo pienso, desde las vanguardias, como que se va empujando, que Geritz retoma, pero que hay una parte un poco, digamos, compleja. ¿Por qué? Justo, o sea, en esta coyuntura de que el arte se funda con la vida, pues digamos que György Kepes, quien inició creando este centro, el Center for Advanced Visual Studies, el Centro de Estudios Visuales Avanzados, que el objetivo de ese centro era generar puentes entre arte y ciencia para resolver problemas de la época. O sea, realmente ellos sí estaban con la agenda total de fundir el arte con la vida por medio de la tecnología para herramientas de uso actual, que tiene mucho que ver con cierto perfil que ahora tiene MIT, pero que en ACT, ¿no? Art Technology, Art no sé qué y Technology. Entonces, en ese sentido, o sea, como hubo muchas innovaciones tecnológicas que se dieron a partir de esa idea y que de repente nos traen cosas como el teléfono celular como lo conocemos actualmente, ¿no? Y actualmente uno podría decir que pues hubo una parte del sueño de Geritz que se cumplió, pero que tal vez tiene un lado que también es la pesadilla, ¿no? Es la complejidad de la realidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora todos somos fotógrafos, todos somos diseñadores de nuestra propia vida, todos somos como creativos de nuestra propia imagen, ¿no? O sea, como que ahora tú usas Instagram y entonces todos somos fotógrafos profesionales y todos podemos ser diseñadores, podemos ser... Y entonces de alguna manera se democratizó la creación de imagen, porque todos tenemos acceso a una cámara, tenemos acceso a programas de edición de imagen, aunque sean sencillitos, que sean como, pues haces tus etiquetas digitales, tus estampas, ¿no? Pero eso también ha traído otra parte, que no es necesariamente que un poco que la gente sea liberado a partir de eso, sino que hay mucha codependencia emocional con las redes sociales, ¿no? Principalmente en jóvenes y la proliferación del fake news y la posverdad. Entonces ahí también hay una parte que eso tiene que ver mucho con un texto de Boris Groys, que se llama Volverse Público, donde él critica un poco eso, o sea, dice, hubo una cierta intención de los artistas que planteaban sus ideas en términos éticos más que estéticos, que Geritz es de esos artistas, y menciona a los Albers, menciona incluso artistas como Ai Weiwei, ¿no? En donde ellos querían, o sea, que se trataba no de diseñar objetos, sino de diseñar al hombre social, de diseñar al nuevo hombre, porque eran vanguardias que habían sufrido las guerras, que querían como rediseñemos al hombre, o sea, que el arte sea capaz de formar al hombre del futuro, al hombre nuevo, al hombre libre, y bueno, al final, pues la realidad es más compleja, ¿no? Entonces él dice que al final, pues nosotros vivimos una era del diseño de uno mismo, que en donde pues uno acaba también siendo esclavo de las presiones de este arte súper integrado a la vida. Claro. Pero son, no sé, son dos partes. Yo creo que también la educación visual de Geritz podría promover
unas plataformas más críticas de aproximarnos a la imagen y también ser una contraparte, ¿no? Sí. Ay, pues a mí me encantaría que después nos dieras un taller nómada, que digo, para con conocer David, más. David Con Miranda, David. mi aliado y queridísimo colega. Sí, eso es padre porque ahí es más lo práctico, es una interpretación, Claro. ya no es la parte de la investigación donde tienes las fuentes, ¿no? Más riguroso, sino que hay una interpretación donde buscamos que se generen dinámicas positivas de enseñanza con los jóvenes a partir de nuestra interpretación de Gary. Estoy viendo que estamos sobre el tiempo y, Sandra, no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues por último decir que la práctica de enseñanza de los artistas es muy relevante también y que tal vez podemos empezar a cambiar la idea de que cuando los artistas dan clases es porque no son exitosos como artistas y no, pensar que justo los artistas dando clases es una manera en que ellos se conectan con su sociedad, con las nuevas generaciones, con problemas de su época, con fomentar capacidades cognitivas y tal vez pensar maneras en que los artistas pueden también colaborar con la educación de los jóvenes, ¿no? Integrarse también más a la sociedad. Eso sería todo. Claro, retomando un poco como la frase que dijiste de Mujolim Nagy, de todo el mundo es talentoso si desarrolla sus capacidades, pues creo que ahí en el desarrollo de sus capacidades es donde incide como la educación y la pedagogía tan necesaria en todos los ámbitos, ¿no? En las artes, pero en general, ¿no? En todos los campos. Sí, muchísimas Sandra, gracias. Sí. Ay, qué agradable, la verdad es que lo disfruté muchísimo, espero que también los que nos hayan acompañado lo hayan disfrutado, estoy segura de que sí, y estoy muy contenta y muy agradecida, y bueno, pues nos despedimos, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias, saludos Guadalajara.